Todos sabemos que las moléculas y los átomos son muy pequeños, pero ¿realmente nos podemos hacer a la idea de cuál es su tamaño real? Recordemos que las moléculas y los átomos es lo que forma pues toda la materia que existe, pero es que realmente son muy pequeños. Vamos a hacernos un poco a la idea. Esto son 2 centímetros, literalmente a escala. Coincide que 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados de este papel son 2 centímetros. Por lo tanto, nos hacemos a la idea muy bien de lo que son. Y vamos a tomar 1 centímetro. Y 1 centímetro lo dividimos en 10 partes, como en esta regla. Pues cada una de esas 10 partes que forman 1 centímetro es 1 milímetro. Y yo creo que es la unidad más pequeña con la que estamos familiarizados. Y es la que vamos a empezar a utilizar. Tomamos 1 milímetro, que sería esto, y este milímetro lo dividimos en otras 10 partes. Tomamos una y tendríamos una línea de 0,1 milímetros. Este sería el límite de detección del ojo humano, no podemos ver nada más pequeño. A esta escala, por ejemplo, estaría la célula más grande, que sería el óvulo. Si tomamos ahora este 0,1 milímetros y lo dividimos en 10 partes y nos quedamos una y la ampliamos, tendríamos 0,01 milímetros, que esto ya son 10 micrómetros. Lo anterior eran 100 micrómetros y un milímetro, son 1000 micrómetros, 10 a la menos 3 metros. Pues bueno, entre los 10 micrómetros y su décima parte, que sería un micrómetro, nos encontraríamos la mayor parte de las células y las bacterias. Recuerdo que las bacterias son más pequeñas que las células. Entonces, si estos 10 micrómetros, como ya he dicho, los dividimos en otros 10 y tomamos una parte, pues tenemos un micrómetro, es la milésima parte de un milímetro. De esas pequeñas líneas que se veían en la regla, pues tomamos una y ya dividimos en 1000 partes. Eso ya no hay forma de verlo. Son 10 a la menos 6 metros, es decir, la millonésima parte de un metro. Si a este micrómetro lo dividimos en 10 partes y tomamos una, pues tendríamos los 0,1 micrómetros y más o menos por aquí estaría el límite del microscopio óptico. Con un microscopio óptico no se podría ver nada más pequeño. Recordar también que un micrómetro lo podemos poner como 1000 nanómetros, o sea que 0,1 micrómetros serían 100 nanómetros. Si estos 100 nanómetros los dividimos en 10 y de nuevo cogemos una de las partes y la ampliamos, tendríamos 10 nanómetros que, bueno, a esta escala entre esta escala y la anterior, estarían los virus. Los virus, por lo tanto, no se pueden ver por un microscopio óptico y hay que utilizar un microscopio electrónico. Si estos 10 nanómetros los volvemos a dividir en 10 partes y tomamos una, pues nos quedamos con 1 nanómetro. Y aproximadamente aquí estaría el límite del microscopio electrónico. Los mejores microscopios, que ya no utilizan luz sino electrones, tienen este límite de resolución que correspondería pues a un nanómetro, que es 10 a la menos 9 metros, es decir, la 1000 millonésima parte de un metro. Por debajo de esta escala tendríamos ya las moléculas más grandes. Por ejemplo, he puesto aquí una de benceno. El benceno es un hexágono perfecto y tendría un tamaño, pues eso, entre 0,1 nanómetros y 1 nanómetro. Este 0,1 nanómetros, que de nuevo es la décima parte de un nanómetro, lo podemos poner como 100 picómetros. O la unidad que es más cómoda de utilizar, aunque no pertenece al sistema internacional, es el Armstrong. Se simboliza con una A con un círculo encima y equivale a 10 a la menos 10 metros. A esta escala es quizá la más usada para medir las moléculas, ya que corresponde a una buena unidad para medir el enlace químico. Recordamos que en el agua H2O el enlace hidrógeno-oxígeno son 96 picómetros, que es algo menos de un Armstrong, o sea que resulta el Armstrong muy cómodo, a pesar de no ser del sistema internacional, para medir los enlaces. Si a este Armstrong lo dividimos en 10 partes, tendríamos 0,01 nanómetros, la centésima parte de un nanómetro, que corresponde ya a 10 picómetros, porque el anterior, 0,1 nanómetros, son 100 picómetros. A esta escala nos estaríamos moviendo más o menos con los átomos ya, que es quizá las partículas más pequeñas con las que de normal se trabaja en química. Pero claro, esto sería la corteza más externa de los átomos.
porque como sabemos, los átomos tienen corteza y un núcleo. ¿Cuál sería el tamaño del núcleo atómico? Pues mucho más pequeño. Volvemos a disminuir el tamaño 10 veces. Tomamos una décima parte y ampliamos. Tendríamos un picómetro, que correspondería a 1000 femtómetros, que es 10 a la menos 12 metros, lo que corresponde a la billonésima con B parte de un metro. Billonésima según la cuenta que utilizamos aquí, pero en otros países recordemos que en inglés un billón se traduce como 1 trillion, es decir, 1 trillón. Conviene saber si se está utilizando siempre la cuenta larga o la cuenta corta. Para evitar esos malentendidos se recurre a la notación científica, entonces 10 a la menos 12 es 10 a la menos 12 en todo el mundo. Hay margen de que luego lo llames un billón o 1 trillion. Bueno, pues este picómetro lo volvemos a dividir entre 10, tomamos una parte y tendríamos 0,1 picómetros, que correspondería a 100 femtómetros. Estos 100 femtómetros los dividimos en 10 partes, tomamos una y ampliamos y tendríamos 10 femtómetros. Y de estos 10 femtómetros tomamos una décima parte y la ampliamos y tendríamos un femtómetro, que correspondería a 10 a la menos 15 metros. Por debajo de esta última unidad ya tendríamos los protones y los neutrones, es decir, las partículas que forman el núcleo atómico. O sea que los núcleos atómicos tendrían un tamaño, un diámetro del orden de 10 a la menos 15 metros. Es decir, que los átomos enteros con corteza están aquí. Pero ¿cómo son de grandes o de pequeños, mejor dicho, los núcleos comparados con todo el átomo? Pues, hombre, de aquí a aquí van 10, de aquí a aquí van 10, de aquí a aquí van 10 y de aquí a aquí van 10. O sea que, como estamos en una escala logarítmica, en un logaritmo de base 10 en este caso, pues sería 10, 100, 1000 y 10.000. Y nos encontramos con que el diámetro del núcleo de un átomo es 10.000 veces más pequeño que la corteza atómica. O sea que realmente el núcleo de átomo es lo que le da la identidad al átomo y te dice el elemento que es, pero es la parte más pequeña del átomo. Recordad que en química sobre todo se trabaja a esta escala porque es la corteza del átomo, es donde están los electrones y son los que forman enlace. Pero no hay que olvidar que también tenemos un núcleo y que es el que da, al fin y al cabo, la identidad al átomo y te dice si es un átomo de hidrógeno, de helio o de yodo. Por debajo de estas escalas, bueno, ya incluso a escala atómica, entramos en el mundo cuántico con todas las dificultades que eso conlleva, porque no son unas leyes que no obedecen a la lógica que solemos tener como personas y nos tenemos que fiar 100% de las investigaciones, de los descubrimientos y de las matemáticas. A partir de esta escala nos podemos olvidar de nuestra lógica limitada humana. Nos tenemos que fiar 100% de los experimentos y, como he dicho, de las teorías, que al fin y al cabo son matemáticas, pueden ser más o menos complejas, pero es muy difícil hacerse a la idea de cómo son las cosas a esta escala. Hay propiedades cuánticas, por ejemplo, el spin de una partícula, que no hay forma de imaginarlas según nuestra lógica. Nuestra lógica es limitada y tenemos que aceptarlo. Y ya está, vemos lo pequeños que son los átomos, pero que al fin y al cabo son los ladrillos que nos forman, que el núcleo es muchísimo más pequeño que el átomo en sí, que en su mayor parte el tamaño es por la corteza de electrones. Y bueno, creo que ha quedado, o por lo menos espero que haya quedado un poco más claro con qué tamaños nos estamos moviendo en la química. Tamaños muy pequeños, muy pequeños, y esa es una de las grandes dificultades, ¿no? Como no hay forma de ver nada más pequeño que lo que podemos ver con el microscopio electrónico, no podemos hacer más que, a base de investigar y de ver los resultados de los experimentos, pues hacer hipótesis de qué es lo que está pasando a escala atómica. Por eso es tan difícil este campo. Y ya está. Muchas gracias, suscribiros si queréis. Voy a seguir haciendo más vídeos, o por lo menos eso espero. Así que muchas gracias por ver esto y adiós.